Quiero invitar a unas mujeres espectaculares que nos acompañan hoy, partiendo por Mónica Retamal, que es la directora ejecutiva de Codea y quien va a ser la moderadora del panel que nos va a acompañar hoy a hablar sobre la reflexión de lo que estamos conversando, cómo las mujeres aportamos a la tecnología. También nos va a acompañar Cookie Pérez, que es Data Science Leader Board Member y tiene cargos muy espectaculares, o tuvo también en Airbnb y Shopify. Así que quiero que, por favor, chicas, vayan tomando asiento. También hoy día nos acompaña Felicia Córdoba, que es académica de la universidad, así que por favor, gran aplauso para ella porque es dueña de casa. Invito nuevamente a Marce, que es Women Chapter Leader de Microsoft. Y finalmente, y no por ello menos importante, Andrea Zamora, que viene a entregarnos también la visión maravillosa de qué pasa en el Estado y cómo se hace a pulso desde ese lado transformación digital. Muchas gracias y las dejo por favor aquí para que puedan conversar. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Chiletech siempre ha sido un poco mi casa. En los últimos años no he estado tan cerca, pero nos coordinamos bastante, hacemos todo lo que podemos por estar tratando de tener una visión común. Parte de mi pasado es empresarial, así que yo fui muy activa en algún minuto y efectivamente era como de las poquitas mujeres que estaba en los grupos gremiales, así que me alegro que esta potencia femenina también se esté tomando espacios que siempre han sido tradicionalmente tan masculinizados. Dicho esto, yo creo que más que presentarlas, porque creo que todas sabemos el tremendo currículum que todas nuestras panelistas tienen, me gustaría también invitarlas a que si alguien quiere levantar la mano, no somos tantas, así que y se ven de aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos como meta hasta las 11:15, así es que no sé si les voy a alcanzar a hacer todas las preguntas que ustedes leyeron, pero la idea es que sea ameno, que sea una conversación, si alguien quiere hacer y meter la cuchara en lo que diga la otra. Yo creo que a medida que nos vamos metiendo en el tema del gap de género, hay muchos temas que se empiezan a repetir, hay otros que empiezan a dejar de hacer sentido también. Las cifras han cambiado, hay que reconocer eso, pero creo que hay algunas cosas que efectivamente cuando uno lo mira en perspectiva, uno se hace la pregunta bien profunda de si algún día van a cambiar, ¿no? Y porque esos datos que dicen que nos vamos a tomar 200 años, todas sabemos que no vamos a esperar 200 años para que eso ocurra. Y por eso mismo quería partir contigo, Cookie, que tú vienes de alguna manera del futuro, o tuviste una experiencia del futuro en términos de que tuviste muchos años trabajando particularmente en un par de empresas que son empresas llamadas unicornios, donde se suponía que todos estos temas estaban ampliamente superados o puestos en la mesa. No sé qué tan así son. Una de las cifras que a mí siempre me llama la atención es la poca cantidad de mujeres que fundan empresas de base tecnológica y que eso sin duda permea un poco al ecosistema. Yo que me ha tocado en mi vida fundar varias empresas, las que somos mujeres obviamente tendemos a traer más mujeres a la mesa y entonces eso obviamente cambia un poco las circunstancias. ¿Cómo lo visualizaste, lo viviste tú? ¿Qué aprendizajes o qué cosas podría compartir con nosotros en esa dimensión? Sí, muchas gracias, Mónica, por la pregunta y muchas gracias por la invitación de estar acá. Como dice Mónica, yo vengo del futuro, como muchas veces se dice. Viví 23 años en Silicon Valley y, claro, quizás lamentablemente el futuro no se ve muy distinto, pero no, yo creo que hay cosas y hay maneras sistémicas de poder tratar de resolver muchas veces estos sesgos que son bien inconscientes. Yo creo que tenemos que ser también a mí me tocó vivirlo dentro de Airbnb cuando hicimos cambios en la manera en que contratábamos, que muchas veces nosotras mismas, las mujeres, tenemos esos prejuicios muchas veces muy inconscientes en cómo evaluamos a candidatos, etcétera. Yendo a la pregunta particular de las fundadoras, de por qué hay una subrepresentación no solamente de mujeres fundadoras en la cantidad de plata que logran levantar, hay un estudio que salió
hace un par de años atrás, Y Combinator es como la aceleradora de startup más grande que hay en Silicon Valley, muy, muy prestigiosa, muy respetada, y una investigadora analizó, por ejemplo, el tipo de preguntas que se le hace cuando están analizando y evaluando a los candidatos. Y mostró que hay un sesgo, pero claro, los hombres reciben preguntas de cómo vas a potenciar tu negocio. Y ahí te da el espacio para hablar de lo que vas a crecer, del market share que vas a llegar, etc. Y las mujeres tenían más probabilidad de que le hicieran preguntas relacionadas a cómo iban a mitigar el riesgo. Y al responder ese tipo de preguntas, uno habla más del riesgo. Es como que es una pregunta que te obliga a ponerte como en un lugar de protección. Entonces, y al final esta investigadora demostró que incluso a igual tipo de endeavor, de empresa, el responder preguntas de riesgo en promedio eran $4 millones menos, ¿no? Como bien sistemáticamente de datos. Bueno, lo bueno es que se hacen estos estudios, se revisan el tipo de preguntas y obviamente se intenta mejorar. Yo les quería contar un ejemplo bien corto y bien claro, que lo que hicimos nosotros en Airbnb, en el equipo de Data Science. Claro, éramos 20% mujeres, empezamos a crecer y ese 20% se empezó a achicar. Entonces, la velocidad de contratación muchas veces va en contra de la contratación de las mujeres. La pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué nos está pasando esto si tenemos supuestamente una manera de contratación que no es sesgada? Y empezamos a éramos el equipo de Data Science, entonces usábamos la data y hacíamos experimentos. Y lo hicimos en nuestro propio sistema de contratación. Hicimos 3 cambios que hicieron que el equipo de Data Science en Airbnb fuera casi paridad. Llegamos a 48% mujeres. Era una outlier en Silicon Valley. ¿Qué fue lo que hicimos? La gente cuando me preguntaba, típico, preguntas del tipo, ¿bajaron el mérito? ¿Bajaron la barrera? ¿No? Ahora era más fácil entrar. Y no, el equipo de Data Science siguió siendo uno de los mejores equipos de Data Science. Lo primero que hicimos, anonimizar el test que le mandábamos a la casa. Uno tenía que hacer un test, un home challenge, que tenías 24 horas para resolverlo. Las respuestas las revisábamos hombres y mujeres. De nuevo, ese sesgo, ese prejuicio, eso uno lee una mujer y se imagina que es menos técnica, lo anonimizamos. Al tiro subió el porcentaje de mujeres que pasaban ese test. El segundo fue un cambio básico, que cuando la mujer llegaba, viera a alguna mujer, que se tomara un café con una mujer, que cuando se sentara a presentar, porque uno tenía que hacer una presentación, hubiese una mujer en el room, aunque estuviera callada, ¿no? Que hubiese alguien que uno dice, ahí hay alguien similar a mí, ¿no? Y el tercero fue, en el fondo, la velocidad. Pusimos como regla que no podíamos tomar una contratación si no habíamos entrevistado a una mujer. Eso te desaceleraba, eso ponía mucho fricción, ¿no? Como decían. Pero lo que empezó a pasar es que Airbnb se reconocía como un lugar en donde había más mujeres. Entonces las mujeres empezaron a llegar, ¿no? Entonces esos cambios que no son, no sé, del sistema completo, y sí, llegamos casi al 50%. Increíble, increíble, porque son puros detalles, ¿no? Uno pensaría en cosas más estructurales, pero al final efectivamente los sesgos son inconscientes. Las organizaciones somos también de alguna manera el reflejo de esos sesgos y yo creo que hacerlos conscientes y trabajarlos es muy interesante. Para seguir en orden, sí, Felisa, de hecho, justamente te quería como contrapreguntar desde la mirada de la academia. Yo espero que ahí nos des una mirada distinta. Yo quería contarles desde mi experiencia como investigadora, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad Finisterre y hoy día de la Universidad de San Sebastián. He tenido una larga trayectoria como académica y como investigadora de diferentes universidades y viví una experiencia o varias experiencias bien relevantes para mí cuando me hice cargo de 3 proyectos FONDEF con la división teniente de Codelco. El primero para automatizar todos los cargadores frontales y hacer guiado autónomo de vehículos dentro de la mina. La segunda, robotizar todos los martillos romperrocas en la minería subterránea. Y el tercero, realizar una gestión de operaciones con realidad virtual en la mina
Teniente 4. Bien impactante Entonces, los sí. temas. Entonces yo me pasé... creo que he sido la única persona en Chile que ha ganado 3 proyectos FONDEF de los más relevantes. Impresionante, felicitaciones. Entonces, yo viví esa experiencia de 20 años trabajando con la compañía minera. Partí por los años 90, por ahí, 90 y tantos, y cuando yo iba a entrar a la mina, salían los mineros y decían, oye, llegó la Felisa, va a temblar. Oye, los Rockbusters se van a producir porque llegó la Felisa. Entonces, yo fui desmistificando eso con el tiempo, porque la verdad es que habían explosiones de roca cuando yo no estaba, y cuando yo estaba no siempre habían explosiones de roca. Eso es para amenizar un poco lo que yo vivía, lo que me pasaba. Pero siempre lideraba equipos donde yo era la única mujer. Desde que yo partí mis estudios, siempre fui la única. Nunca tuve compañeras mujeres. Siempre era yo entre 220 hombres y yo sola, yo entre toda la gente de la minería y yo sola. Viví esas circunstancias. Pero lo que sí les tengo que decir claramente es que yo, desde que fui muy pequeña y fui al colegio, nunca me dejé llevar por un sesgo ni por esas cosas que decían, oye, las mujeres hacen tal cosa, los hombres hacen tal cosa. Yo desarmaba vehículos, todo lo que veía lo desarmaba. Me encantaba, no sabía cómo armar, pero desarmaba todo. ¿Ah? Entonces, me gustó la electrónica y seguí la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica con mención en electrónica. Después me cambié a los sistemas digitales, después me cambié a la informática, hice mi doctorado en informática en la Universidad de París Sud, pero trabajé en el Comisariato de Energía Atómica limpiando los reactores nucleares Superfénix con robots para no evitar lo que pasó en Chernobyl. Entonces yo he tenido una vida académica y una vida de investigadora que no puedo envidiar nada, porque he hecho todo lo que he querido, todo lo que me ha gustado, pero lo que viví en la división teniente de Codelco con mis proyectos fue que esos proyectos, cuando llegaba el momento en que íbamos a patentar, se metía la organización Codelco y se metía la universidad y no llegaban a ningún acuerdo o transacción para quién se quedaba con las patentes. Entonces, ¿en qué usaban todo lo que nosotros desarrollábamos? Lo usaban para negociar con las grandes compañías proveedoras de la minería, negociar en forma muy preparada. Entonces nosotros nos sentíamos como bien pasados a llevar, todos los investigadores y yo en particular, porque Cisairo tomó los vehículos autónomos y los desarrolló en Australia, y nosotros nos quedamos ahí con los vehículos autónomos entregándole todo el know-how a otra compañía extranjera. Nos quedamos con el trabajo con Nautilus o con la Superintendencia de Robótica de INCO Canadá, trabajando en conjunto, pero nunca con una patente para nosotros, porque las decisiones eran organizacionales y la compañía con las universidades no se ponía de acuerdo en quiénes eran los dueños de patentes. Sin embargo, en Francia me pasó otra cosa diferente, porque yo desarrollé un sistema que se llama ExorMax durante mi trabajo de tesis, de doctorado, y el Comisariato de Energía Atómica lo patentó y me ofreció a mí una parte de la patente. Por lo tanto, yo durante 5 años recibí una parte de patente que me permitió, por ejemplo, recorrer toda Europa, pasar excelentes vacaciones, y sin embargo aquí trabajé en Chile durante 20 años en 3 enormes proyectos sin poder patentar y solo publicando. Yo soy una de las personas que ha publicado bastante en Chile, tengo más de 130 publicaciones internacionales en revistas indexadas del mejor nivel, tengo otras 150 en conferencias del más alto nivel, a donde voy en el área de automatización, en el área de ingeniería, todo el mundo me conoce, soy una buena referente para las ingenieras que están acá, voy a donde me piden que vaya y las personas...
Y reconozco que las ingenieras, que las jóvenes, tanto de colegios como de universidades, le dicen a la mamá, ¡oh, ve a la profe Felisa! ¿Sabe que parece que yo voy a seguir lo mismo que hizo ella? Entonces, cuando yo escucho eso en algunas mamás que vienen a matricular a sus hijas a la universidad o en las otras universidades, digo, aquí estamos cumpliendo un rol, porque el hecho de que ellas conozcan lo que hacemos, que nosotros seamos un modelo para ellas, eso ya las hace caminar por un camino que los estereotipos desde la enseñanza básica y después los vocacionales en la enseñanza médica les dicen, no, tú por aquí no, esto es muy difícil para ti, anda por este otro camino. Entonces yo digo, nosotras tenemos que ir a donde nos citen a exponer lo que hemos hecho y a presentarnos frente a tanto a las ingenieras preparadas como a las jóvenes que están entrando o ingresando a la universidad. Gracias, no quiero Felisa. acaparar Muy interesante. Yo creo que muchas reflexiones de lo que dice. Sí. Muchas reflexiones de lo que dice, porque yo creo que el tema de la falta de patentes en Chile es un tema bien profundo a discutir. Creo que ahí efectivamente hay que hacer un doble clic, que no solo le corresponden a los hombres, a las mujeres, sin duda, pero me gustaría conectar algo que dijiste que tenía que ver con, de alguna manera tú eres fuera de serie, fuera de lo que uno podría ver el estándar que uno ve, ¿no es cierto? Y eso a veces es fantástico cuando uno tiene presente a una persona fuera de serie, pero uno quisiera que tu trayectoria fuera mucho más el estándar que pudiera tomar cualquier mujer. Y eso lo quiero conectar porque te toca la difícil tarea, Marcela, de hablar después de Felisa, de esta tremenda exponente, en que ayer escuchaba a una niña que hablaba de que nosotros tenemos que enfrentar el piso pegajoso, el techo de cristal y una escalera rota. De alguna manera hoy día cuando uno ve la cantidad de jóvenes que están entrando a las carreras STEM, eso ha crecido muchísimo en Chile, las tasas han mejorado muchísimo, pero pareciera que algo pasa entre medio en este proceso en que por un lado egresan mujeres en STEM, pero durante la carrera empezamos a tener continuos abortos hasta después terminar directamente en el mercado laboral cada vez con menos mujeres y de ahí hacia arriba, ¿no? A mí me gustaría que ahora personalmente nos contaras, porque nos contaste bien cómo lo veías a nivel de la empresa, etcétera. Personalmente, ¿cuál para ti ha sido lo más significativo en términos de estándar para poder seguir adelante con tu carrera? ¿Qué es lo que a ti más te ha hecho sentido? Yo creo que hay distintos elementos y lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo creo que en mi época, se daba en mi época de juventud y estudiante me refiero, estas cosas se daban mucho menos, ¿ya? Entonces uno estaba menos expuesto a poder tener opciones y tú, Felicia, lo debes saber, opciones de tener posibilidades de hacer networking, de tener espacios, de conectar en círculos de mujeres. Yo conecto también en los hombres siempre han tenido club de Toby, ¿no? Club de Toby, club de fútbol y la cosa. Club de Lulú. Tal cual. Y eso, claro, nos reímos y suena un poco gracioso, pero por Dios que tiene importancia. Yo creo que en mi caso, con los años, bueno, yo ya llevo hartos años trabajando en industria TI, trabajé en HP, bueno, Hewlett Packard se llama en esa época hace muchos años, y después en Microsoft, antes estuve en industria bancaria, hice una carrera en el mundo corporativo, y con mucho, digamos que traspié y sudor y también lágrimas, me costó ir entendiendo, porque tuve que ir entendiendo, que habían cosas en las que yo tenía que ser muy intencional. Es decir, no podía esperar que las cosas ocurrieran, que las oportunidades me llegaran, o que simplemente por hacer bien mi trabajo se iba a reconocer, como hablamos de la meritocracia, se iba a reconocer el mérito y me iban a reconocer, a premiar, a proponerme una promoción, etc. Me costó tiempo, años, pero finalmente lo comprendí. Y entonces, por un lado eso, el de hacer un trabajo intencional, de decir, de proponernos un objetivo o una meta. Y ojo, no tiene que ver con el nombre del rol, ¿eh? No tiene que ver con que quiero ser, o sea, está bien, digamos, si quiero ser la gerente general, la directora, no sé qué. Es entender a dónde quiero llegar, qué tipo de impactos quiero lograr tener, con quiénes me quiero relacionar y tratar de ir a trabajar por ello. A eso voy con la intencionalidad. Creo que el hecho de tener intención me ha llevado
a hacer mejor desarrollo. Y lo otro también, te diría yo, como un segundo pilar importante, es a reconocer lo que comentaba antes, la importancia de que otros te recomienden y hablen de ti. Y ojo, no estoy hablando de la cosa informal, a nivel de amistad, del amiguismo, no, estoy hablando a nivel profesional, porque estamos hablando de desarrollo profesional, ¿verdad?, de mujeres. Entonces, manejarse siempre en términos, ¿verdad?, de ético, de ser coherente, de buscar espacios, obviamente, de exposición donde otras personas puedan ver tu trabajo, de buscar espacios donde uno diga, oye, mira, tengo esta buena práctica, me gustaría, en distintos espacios de roles, organizaciones o áreas, me gustaría ver dónde podríamos compartir esto, con un afán, por supuesto, de visibilizar el trabajo individual, pero también de compartir, de mostrarle a otros lo bueno que uno podría hacer. Entonces, el hecho de buscar estos aliados o aliadas, sponsors o patrocinadores, hombres o mujeres, creo que también va con esa intención de tener personas que el día de mañana aboguen por ti, que te mencionen, que te lleven a una mesa de discusión, que te convoquen o que te inviten para ir a mirar simplemente una mesa de resolución de temas, etc. Y creo que esas cosas van marcando o fueron marcando en mi caso la diferencia. Pero dejo súper claro, me costó harto tiempo darme cuenta, no es algo que se enseñe, por lo menos a mí no me lo enseñaron, y creo que ahí va también el tema de la importancia del mentorship, que también he ido buscando mentores a lo largo del camino, porque uno no sabe, entonces uno cuando entra, y sobre todo a las mujeres más jóvenes que hay acá, necesita tener ideas o recibir recomendaciones de personas que tengan más experiencia, y ojo, no tenemos por qué hacer todo lo que nos dicen. Uno puede pescar y recoger lo que a uno le haga más sentido, las cosas con las que una se sienta más cómoda, ¿verdad? Porque tampoco se trata de exponerse a situaciones donde no nos sintamos en comodidad. Pero tiene que ver con eso, te diría que esas tres cosas, la intencionalidad del propósito de a dónde quiero llegar, el tener ojalá apoyos, buscar espacios de visibilidad y buscar en estas redes y en estos espacios conexiones con personas. Al final creo que eso es muy importante. No todas las personas con las que uno se conecta el día de mañana te van a abrir la puerta en un trabajo o lo que sea, pero te pueden servir simplemente para ir a buscar información de una industria el día de mañana si quieres postular a tal cosa y uno conoce muchas personas y hay que intencionalmente a veces buscar ese apoyo en esas redes para buscar información útil para uno. Hay muchas cosas cuando uno se enfrenta a una postulación en un trabajo que no se publican ni en el rol ni en la web. Temas de cultura, temas de reconocimiento, temas de cómo se manejan las promociones, qué políticas de retención. Esas cosas a veces las saben las personas que o trabajan o trabajaron o tienen gente conocida que trabajó en esa industria o en esa empresa. A ese tipo de red me refiero, redes con inteligencia, con intención, en un ámbito como súper profesional. Muchas gracias. Muy interesante. Yo también me reconozco en eso que dices tú, que esto ha sido un proceso de toma de conciencia, ¿no? Yo creo que las que nos ha ido, así como que hemos tenido cargos de poder, no sé si teníamos tan claro que había que hacerse cargo también de las demás, digamos, y de abrir espacios. Yo creo que eso ha sido un proceso para la generación mía muy relevante, y yo veo a mi hija que es completamente otro chip en eso. Ella tiene clarísimo cuando hay una discriminación, etcétera. Nosotros teníamos completamente normalizada una serie de abusos y calladita más bonita nomás, pues, y entonces creo que ha sido muy interesante esa revelación a nivel generacional. Andrea, voy a contar un poco también lo que haces, porque las demás tal vez se presentaron antes, pero la Andrea lidera el Departamento de Diseño y Adopción de Servicios Digitales de Chile Atiende. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, porque me dediqué muy largamente en mi vida a desarrollar productos digitales. Creo que cuando uno mira las cifras, ve que el 70 y tanto % de las mujeres que se enfrenta a productos digitales siente incertidumbre, siente que no se la puede, que es complicado, que no está bien diseñado pensando en ellas, etc. Y por lo tanto, ahí es donde uno empieza con cómo los productos digitales, este constructo que hemos estado creando en los últimos 30 años, a veces no está pensado en distintos públicos, particularmente en el público femenino. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese viaje de construir productos, en este caso para los chilenos, porque son muy genéricos, y chilenas, y cómo se pone en la construcción digital una mirada de género.
Sí, ahí es un proceso bien desafiante porque, o sea, no es solo que las mujeres accedamos menos a tecnología, sino que además cuando lo hacemos con objetivos que son distintos de los hombres. El chat de mamás para las que tenemos hijos o hijas, buscar información que tenga que ver con cuestiones quizás más domésticas. Los hombres en general hacen un uso de la tecnología que es más de cuestiones de ocio, de entretención. Los equipos que usamos son de gama más baja que la que usan los hombres. Entonces, hay una serie de factores que tienen que ver con que, no sé, yo tengo hijos chicos, mis hijos me piden mi teléfono más que lo que se lo piden a su papá. O sea, desde ahí hacia arriba, digamos. Entonces, cuando tú te enfrentas al desafío de generar procesos de diseño que tienen que ver, al menos en el caso del trabajo que yo hago junto a mi equipo, que además tiene más mujeres que hombres, estoy muy orgullosa de eso, cuando tú te enfrentas al desafío de diseñar un servicio desde el Estado, los KPI o los indicadores de éxito que tú tienes son muy distintos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Chile Atiende, trabajamos con muchos beneficios, que significa cambios en las lucas que una familia tiene a fin de mes. O sea, no me enteré de la fecha, no logré entender cómo postular, no me avisaron que este beneficio chocaba con otro y me variaba un percentil y me hace perder el beneficio. Todos esos elementos son muy complejos y son muy difíciles también para quienes llegan a estos beneficios. O sea, son personas que en general son mujeres cuidadoras de sus hijos y de otros familiares, son mujeres que además probablemente tengan empleos menos profesionales o más informales que otras. Entonces, hay una serie ahí de carencias que uno tiene que también poner en la mesa al momento de diseñar. Ahí una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, ojalá con mucha intensidad, tiene que ver con primero entender quiénes son esas personas. Y no traspasar desde las áreas de negocio del Instituto de Previsión Social, que es como a que nosotros pertenecemos como área, digamos, la gestión de tu negocio. O sea, la persona, la mujer que postula, no sé, a un beneficio de pensión o a un beneficio de asignación familiar, por ejemplo, no tiene por qué entender cuáles son las variables que están detrás para que esta área de negocio, no sé, el área de concesión se comunique con el área de pago, que hace que este pago llegue a su bolsillo electrónico, a su cuenta en el banco. No tiene por qué saber eso. Entonces, ese es el primer desafío. Cómo nosotros, como servicio del Estado, que tenemos como responsabilidad garantizar los derechos de las personas, o sea, no es que a mí me guste, no sé, un televisor versus otro y porque el software hace estas cosas, se enchufa al wifi, no sé, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros efectivamente garantizamos derechos y que las personas accedan a ese derecho. Eso me lo dijo Marcela Zapata cuando yo estaba recién entrando y fue una cosa que me grabó así, pero a fuego, porque esa es mi responsabilidad y es la responsabilidad de mi equipo también. Poner en la mesa variables que no tienen que ver con el algoritmo que define si tal o cual persona puede o no acceder a un beneficio, sino cómo nosotros efectivamente, por ejemplo, usamos lenguaje claro para comunicar los beneficios, cómo nosotros, por ejemplo, tenemos perspectiva de género al comunicar ese contenido, al publicarlo en las plataformas de redes sociales, cómo también entendemos que no todas las personas acceden a Internet. Totalmente. Entonces, las fricciones del servicio que uno piensa, no sé, pues la pasarela de pago o la suscripción o estos patrones oscuros que te doy la información si me das tu correo, etcétera. En el caso nuestro, eso puede determinar que la persona no termine un proceso que a fin de mes le va a pegar en la capacidad económica que va a tener, por ejemplo. Entonces, es mucho más complejo porque el impacto no tiene que ver con que, no sé, pues Microsoft supera a Google en la venta de algo, sino que tiene que ver con cuántas personas efectivamente acceden a beneficios. Uno de los proyectos que el equipo en el que yo trabajo estuvo mucho tiempo participando, yo llegué cuando ya estaban finalizando ese proyecto, tiene que ver con cómo contactábamos a personas que no habían cobrado beneficios. Eran miles de millones de pesos que estaban ahí guardados porque la persona no sabía que tenía derecho a ese beneficio y el Estado ya había entregado esa plata. Entonces, cuando tú ves eso y dices, chuta, cómo mi trabajo, mi capacidad técnica, nosotros somos un organismo técnico además, está a disposición de garantizar eso. Entonces, no sé, por ejemplo, las mujeres hoy día, sobre todo en condiciones más vulnerables, tienen también pobreza de tiempo, tienen tiempos de traslado muy largos a su trabajo, para ir a dejar a sus hijos al colegio, hay mucha ausencia en el día a día de sus hijos.
eso a la larga afecta en que no puede ir a una sucursal del Chile Atiende antes de las 2 de la tarde porque no le da el día para hacerlo. Entonces probablemente va a conectarse desde un teléfono que tiene menos capacidad, no va a tener un plan de datos, va a tener prepago, o se va a colgar del wifi de la plaza, no sé, lo va a hacer en un horario que a lo mejor ya está agotada. Entonces, si yo además, desde el diseño del servicio, le agrego carga mental a eso, con las 900 otras preocupaciones que tiene, claramente va a ser un proceso fallido. Entonces, eso es parte del desafío. Dan ganas de quedarse toda la tarde, o sea, todo el día hablando contigo, porque se me ocurren 1000 cosas para preguntar, así que después vamos a juntar a tomar un café contigo para preguntarte más. Un café. Y te vas a reír con la pregunta, Cookie, porque te voy a preguntar por los riesgos. Pero esto no es para postulación a trabajo. Sí, pues porque al final yo sé que tú asesoras a un montón de empresas, estás en varios directores, en varios advisors, y esto que estamos construyendo, esto de la inteligencia artificial, efectivamente a gran parte de la población le da mucho miedo. Sin duda aquí estamos frente a una tremenda oportunidad de la humanidad, pero también hay susto de sacar al genio de la botella porque no sabemos qué consecuencias va a tener. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo estás viendo esto, porque tú fuiste parte también tal vez de esa revolución muy al inicio. Yo creo que todos los días los que estamos metidos en tecnología nos sorprendemos de lo que vemos y no sabemos qué consecuencias tiene lo que estamos viendo. Entonces me gustaría un poco el análisis ahora, viendo cómo se está comportando este niñito que ya está dando unos pasos muy agigantados. Muy rápidos, sí. No, y la verdad que lo que decía Andrea también me hace pensar en cómo estamos diseñando esta tecnología. Yo creo que también se habla mucho de... Estamos entrenando modelos de LLM, modelos de inteligencia artificial con datos sesgados, con datos que no representan a las mujeres, amplificamos sesgos, y siento que por ahí hay académicos, hay gente que está preocupada, hay modelos y maneras de mitificarlo. Es algo que yo siempre lo traigo a colación en los directorios cuando estamos pensando en utilizar un LLM, por ejemplo, para la contratación, etc. ¿Cómo estar seguros que esto no está amplificando sesgos de género? Pero yo creo que una pregunta incluso antes, ¿no? ¿Quiénes crearon estos modelos? ¿Quiénes están creando esta tecnología? Y ahí es donde a mí me dan los mayores sustos, porque si uno simplemente ve los números, ¿no? El 70% son hombres, de los que están creando los LLM, las tecnologías, etc. Y no me da susto porque yo piense que los hombres no son buenos para diseñar, ¿no? Es simplemente porque sabemos que no hay ningún grupo humano que conozca a esencia las necesidades de otro grupo humano. Y ahí está lleno de ejemplos. Y a mí me llama la atención lo malos que somos para aprender de ejemplos. Yo recuerdo, y estas son cosas que sucedieron cuando yo vivía ya en Silicon Valley. La primera, que fue bien épica en Silicon Valley, cuando aparece el primer Apple Watch inteligente. Estábamos todos esperando ese Apple Watch, estoy hablando como el 2014, 2015, y sale este reloj impresionante que te podía medir el oxígeno en la sangre, la respiración, tus pasos, tu VO2, todo, ¿no? Era como vendido como este wearable que te medía comprehensively tu salud. Y se les olvidó una cosa. Te hacían miles de predicciones, se le olvidó una, el ciclo menstrual. Y quedó la escoba en esa época de Twitter. Me acuerdo que era como que, where is the period? ¿No? Ese era el hashtag. Es la predicción más fácil que uno puede hacer, ¿no? Es entre 24 o 30 días, ¿no? Es como, o sea, no necesitáis un machine learning model, ¿no? Como que lo puedo predecir bastante. Y la utilización y lo importante que es para muchas mujeres, el recordarte, el saberlo, el tenerlo presente. Se publicó una foto del equipo que había desarrollado la Apple Watch, ¿no? No se las tengo que describir seguramente. Ese fue un caso. Y después un caso que me tocó vivir súper de cerca, porque yo soy latina, trabajaba en Airbnb, estábamos diseñando un producto que nosotros creíamos que obviamente no tenía sesgo, que obviamente era bueno para la humanidad, etc. Y aparece un estudio de Harvard, y yo en esa época estaba trabajando en el equipo de Data Science del Public Policy, un académico de Harvard
inventó perfiles ficticios de usuarios African Americans y mandaba requests, así, pedidos para poder arrendar casas en Airbnb. Y teníamos un sesgo gigante de raza, ¿no? Afroamericanos, latinos, eran mucho menos probables de ser aceptados en la plataforma. Eso fue como para mí me rompió el corazón. Yo soy latina, ¿cómo es posible que estemos diseñando un producto? Y ahí vino un tema y un mirarnos hacia adentro y darnos cuenta que los equipos que desarrollábamos la plataforma éramos mayoritariamente blancos, mayoritariamente no afroamericanos, y nos dimos cuenta, de nuevo, obviamente tu plataforma refleja los prejuicios de la sociedad si es que tú no tomas en consideración cómo uno los hace clic. Por ejemplo, si tú mandabas un request, tú querías arrendar una casa, al anfitrión, ¿qué es lo que le llegaba? Una foto gigante tuya. Antes de tus reseñas, de tu historial en la plataforma, te mostrábamos la foto. Black, ¿no? No. Sesgos inconscientes, muchas veces obviamente había prejuicios conscientes, pero también mucho prejuicio inconsciente. Y vimos que teníamos sesgos con mujeres, con African American, con Latin, y los anfitriones que tenían esa raza ganaban menos plata, ¿no? Entonces, darnos cuenta, yo me di cuenta, yo lo viví. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque cuando yo veo la IA, y salen estudios de Anthropic hace poco, en marzo, que dice las mujeres están, de nuevo, sobre representadas en los empleos que tienen la mayor exposición a la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que las personas que están creando esta tecnología, que están haciendo las preguntas relevantes, que están poniendo los safeguards, no son mujeres, en mayoría no son mujeres. Y a la que más le va a afectar, lo que se está diciendo, son empleos de servicio al cliente, de asesorías legales, asesorías financieras, que la IA podría dejarnos un poco irrelevantes, ¿no? A mayor velocidad que lo que le sucedería a los hombres. Entonces, de nuevo, yo siempre trato de recordar, no se trata de justicia social, es un problema técnico, es un problema al estar subrepresentadas, las decisiones técnicas de cómo se desarrolla un producto, de nuevo lo que dice Andrea, la importancia de entender que es una mamá que tiene 500 cosas en la cabeza, que está en un wifi en la plaza, cómo bajarle ese peso mental para que no falle. Tiene que haber una mujer en ese equipo, ¿no? Y no se trata de que el hombre no lo piense, el hombre no es por malo, ¿no? Es simplemente porque no es su experiencia. Entonces, Totalmente. esa representación es la compleja. Muy interesante y creo, bueno, que eso nos impone a todas una responsabilidad, ¿no? De hacer esas preguntas, de poner esos temas en los equipos técnicos. Siempre los equipos técnicos estamos corriendo para sacar un producto al aire, etcétera, y estas conversaciones como que yo creo que cuando uno las pone te ponen el termómetro detrásito, pero es muy importante porque la amplificación en este caso es muy grande. Felisa, más que hacerte una pregunta... Hablemos desde la academia. Pero más que desde la academia, que por supuesto vas a hablar desde ahí, que es el mundo en que te has movido, me gustaría, no hay tanta gente en Chile con una trayectoria como la tuya y que haya además elegido las ciencias de la computación y que haya hecho un conocimiento tan técnico, tan profundo. Y me gustaría ver también cómo estás viendo tú lo que está pasando en este mundo digital que está construyendo la humanidad, viendo también todo lo que has pasado en tu carrera, la evolución, ¿no? Sí, mira, yo reflexionando, porque todos estos días he estado entre mis clases, entre todas mis cosas, reflexionando sobre lo que íbamos a tratar acá. Entonces, vi algo que me gustaría traducir, que la transformación digital que estamos viviendo no puede seguir operando bajo un modelo, primero innovamos, después corregimos todos los sesgos. Tiene que partir con cosas auditables desde el comienzo. Tiene que haber una equidad desde el diseño. Tiene que haber evaluación de sesgos y estándares desde el comienzo. Entonces, si no logramos que eso suceda, todo lo que venga de transformación digital va a estar en estas cosas reactivas,
no en cosas proactivas. Quería aprovechar el momento para decirles que en el Instituto de Ingenieros de Chile, que es una asociación tan importante, hoy día estamos en una comisión de prospectivas de la ingeniería, trabajando un grupo de ingenieros e ingenieras, somos 2 ingenieras, son 17 ingenieros, estamos trabajando en las perspectivas primero de la ingeniería en las distintas áreas. Ya produjimos un libro con la Universidad Federico Santa María. Luego trabajamos en la perspectiva de la inteligencia artificial en la ingeniería. También produjimos otro libro. Luego nos pasamos a la perspectiva del hidrógeno y del litio, porque son temas relevantes hoy día para la ingeniería. Pero lo que me ha llamado la atención en todas estas actividades que nosotros hemos estado realizando es que finalmente todos desembocamos en la educación, ¿ah? Porque si no logramos en nuestra educación ir creando esos talentos femeninos, ir eliminando desde la básica para adelante esos sesgos familiares, ir poniendo a la familia en este escenario, no en escenarios pasados, no vamos a lograr nada. Me recuerdo haber estado en un Open Day en Tokio, donde se estaba haciendo el tema de los desastres, porque había habido un terremoto bien importante en Japón, donde había habido un maremoto y no sé qué cosas más. Entonces, en ese Open Day, las empresas invitan a todo el mundo a participar. Y van chicos desde la básica para adelante, incluso algunos de jardín. Entonces me miraban a mí y me preguntaban que con Chihuahua toda la cosa, pero ¿qué hace usted y qué hacen en sus países? Entonces yo les decía, aquí yo estoy haciendo lo que no hacemos en mi país, que es abrir todas las empresas, abrir las universidades, abrir todo lo que tenemos que mostrar para que nuestros chicos desde los infantes más pequeños sepan qué es todo lo que se hace en tecnología, porque ahí se rompen todos los sesgos. Totalmente. Si un chico ve desde pequeñito, mira, la profe hace robótica en tales cosas, mira, este otro hace tal cosa, esa persona chiquitita, hombre o mujer, va a estar conectado en su subconsciente, en su inconsciente, de cosas interesantes, y no toma la muñeca, toma el autito y otras cosas que nos pasan con los pequeños. Por ejemplo, mis hijos me han acompañado, tengo 2 hijos, uno psicólogo y otro ingeniero comercial, ninguno salió ingeniero informático. Ellos me han acompañado a conferencias internacionales y me obligan a hacer lo siguiente, que cuando desde chiquitito, que cuando hay una mesa redonda donde yo participaba, uno de mis hijos se sentaba al lado y ponía Cristian Costa, Chile. Entonces mi hijo decía, mira mamá, decía, la gente de otros países tiene que entender que las mujeres chilenas salen al mundo y tienen hijos, y los hijos pueden participar con ellas en sus conferencias, en sus mesas redondas, y aquí estamos. Y yo después me voy a tomar todo el café que puedo y tú me retas. Qué bonito qué bonita la anécdota que nos compartes, porque vivimos en una sociedad, yo encuentro que la sociedad chilena es muy adultocéntrica. Así es. Y nosotros en CODEA trabajamos mucho con niños, y es increíble lo que le pasa a un niño cuando se expone de alguna manera a entender qué hacen las empresas, cómo puede él colaborar desde la innovación, las ideas que traen. Entonces creo que eso que cuentas, la verdad es que tiene múltiples dimensiones de reflexión. Pero desde la universidad me gustaría decir una cosita importante, porque estamos intentando hacer algo, al menos acá en la San Sebastián, que me parece súper interesante. Varios de nuestros académicos, y yo en particular, el año antepasado y el año pasado tomamos cursos en la Universidad UNIR, donde nos dan beca, es una universidad internacional. Tomamos cursos de inteligencia artificial para la educación superior.
Entonces, ahí conocemos todos los sistemas y yo lo que hago con mis estudiantes desde el primer año, porque hago clase también en primer año, desde hace 4 años, nunca hice clase en primer año, decidí empezar a hacer clase en primer año y a mis estudiantes les digo, miren, resuelvan todo lo que quieran en los problemas que le estamos planteando en la introducción a la ingeniería industrial. Llamen al Gemini, llamen al ChatGPT, llamen a todos los sistemas que quieran, pero lo que vamos a hacer aquí en clase es lo que piensan ustedes, lo que reflexionan ustedes, lo que dicen los sistemas y hagan una autocrítica y una crítica a los sistemas. Entonces a mis alumnos les gusta mucho eso y para nosotros los académicos, las académicas, incentivamos a que exista esta autocrítica y la crítica hacia los sistemas externos, que es vital en la ingeniería. Un ingeniero o una ingeniera no puede ser una persona que no tenga una autocrítica y una crítica hacia los sistemas bien poderosa. Entonces estamos empeñados en eso y estamos hoy Muy día interesante. trabajando con nuestros copilots, con todo lo que quieran de inteligencia artificial, pero dejándoles muy claro a los estudiantes que lo que nos interesa es su analítica, lo que nos interesa es su forma de pensar, lo que nos interesa es su autocrítica y su crítica a los sistemas. Gracias. Me parece muy importante lo que dice y solo en función del tiempo, porque me encantaría seguir hablando con ustedes, pero quiero cumplir un poco con lo que me pidieron. Tú trabajas en tal vez la empresa más grande de software del mundo, creo, y yo creo que, bueno, los que hemos vivido esta revolución digital desde el emprendimiento, desde la empresa, sabemos que hemos construido cosas increíbles, pero que también hay una promesa que a veces no se siente tan cumplida, ¿no? Se suponía que la tecnología venía a resolver los grandes desafíos y problemas de la humanidad, pero estamos creando un montón de otros problemas, ¿no? Que no sabemos cómo los vamos a resolver. Yo que trabajo todos los días en el sistema escolar, hay cosas bien críticas que la verdad que nadie tiene respuesta y bueno, y ayer vimos esta demanda que hubo en Estados Unidos a 2 empresas tecnológicas muy grandes, producto de lo que está pasando, de la evidencia que ya tenemos de lo que está pasando con los niños. Entonces me gustaría preguntarles a las 2 desde el propósito de la tecnología. La tecnología tenía un sentido, todas las que creemos en eso sabemos que tenemos la idea y la evidencia de que podemos resolver grandes problemas de la humanidad. Entonces me gustaría esas respuestas desde una empresa muy grande, como es Microsoft, y desde el Estado, ¿no? Que también está desafiado, porque el Estado no nació con músculo digital, también ha tenido que, uno de repente se enfrenta con el Estado y dan ganas de matarse, ¿no? Entonces hay un desafío ahí de cómo la tecnología realmente democratiza los servicios. Entonces me gustaría que la reflexión que ustedes tienen desde esta empresa más grande de software del mundo y desde el Estado. Qué difícil la pregunta. A ver, sí, yo creo que esto es como ir abriendo la caja de Pandora, digo yo. Yo creo que vamos descubriendo cosas y nos vamos dando cuenta, por un lado, del tremendo potencial, pero también de la curva de aprendizaje que nos falta para ir mejorando cosas que vemos que no las tenemos tan resueltas o que no están tan claras para dónde va. Y yo creo que por eso es importante, para hacer, digamos, la respuesta corta, definir marcos y definir criterios, marcos o criterios. Y hablo desde la empresa que represento en este caso y que conozco más, que es Microsoft. Nosotros tenemos principios, por ejemplo, de inteligencia artificial responsable, justamente porque definen ciertas conductas, ciertas premisas que tratan de asegurar que, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías sea inclusivo, que el desarrollo de las tecnologías permita la seguridad de la información, que es tremendamente importante, que el desarrollo de las tecnologías vaya acompañado con el hacerse cargo, con el accountability, como le llaman en inglés. Bueno, y una serie de otras cosas, el tema de la transparencia, ¿no? De decir lo que uno está desarrollando y para qué. Y eso créanme que es muy importante porque hoy día hay una cantidad de empresas, individuos y todo desarrollando cosas que uno no tiene idea, porque hoy día el acceso a las herramientas es democrático. ¿Y quién define normas o criterios o normas o marcos éticos para esos desarrollos?
¿Se fijan? Entonces, es importante crecer en esto, innovar, desarrollar, tratar de hacerse cargo, obviamente, de problemáticas, pero también dentro de un marco regulado, porque si no, claramente se va de las manos. Y yo creo que eso es un tremendo riesgo. A ver, yo creo que desde el Estado, entendiendo además que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo, desde, al menos como yo lo entiendo desde el área de servicios en la que trabajo, yo creo que la incorporación de la inteligencia artificial, cuando uno la usa desde el Estado y la pone a disposición de las personas, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un piloto que dispone de inteligencia artificial generativa para las personas. Creo que es súper importante que los marcos o los bordes que tiene tu servicio, ¿cierto? Las precauciones, la privacidad, la ética del servicio, la transparencia, la paridad, etcétera, tienen que ser parte del algoritmo, del prompt, del RAG, lo que sea, que yo le entrego a esta inteligencia artificial. O sea, nosotros ahora en estos procesos como de iteración que hemos tenido, a pesar de tomar esas precauciones, nos hemos dado cuenta que igual, proactivamente, el software sobre el que estamos trabajando piensa que siempre consulta un nombre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros preventivamente nos anticipamos a eso, entregándole más información que le permita contextualizar? Hoy día estamos en una situación en que las instituciones tienen una credibilidad muy baja. Entonces, el riesgo que nosotros corremos al disponer públicamente del uso de inteligencia artificial, que la medida que la persona pueda consultarla, por ejemplo, o incluso cuando la usamos de manera interna para analizar procesos, no sé, un proceso de investigación, por ejemplo, sistematizarlo a través de inteligencia artificial, puede generar que esa credibilidad, que ya hoy día es muy baja, sea todavía más crítica. Porque finalmente uno se vuelve un eco o una resonancia, ¿cierto?, de prejuicios, de sesgos de género, de cómo se repiten ciertos modelos. Para nosotros hoy día, definir el uso de la inteligencia artificial en la oferta de servicios del Estado debería estar ni siquiera es una cuestión higiénica, yo creo que es una cuestión troncal que tiene que ver con la accesibilidad, con trabajar desde la privacidad desde el diseño, por ejemplo, la ética desde el diseño. O sea, el diseño te ofrece hoy día la posibilidad de delimitar esos marcos y de proteger a las personas. No basta solo con que yo haga el checklist de la nueva ley de datos que parte en diciembre, sino que tengo que ser capaz de ocupar la información de la persona inteligentemente para esta generación de soluciones, pero también cuidando quién es esa persona, sin vulnerar, no sé, su privacidad y sin exponerla, por ejemplo, no sé, en el caso que nos hackeen y nosotros tengamos ahí mucha información sensible. Son precauciones que hay que tomar y que yo creo que más allá de la transformación digital y de que el Estado tiene un programa de mejoramiento de la gestión que aborda la transformación digital, yo creo que no hemos logrado el nivel de madurez que nos permite estar con propiedad y con tranquilidad en esa conversación y en ese proceso. Nadie lo ha logrado, si te sientes tranquila. Sí, bueno, no, sí lo sé. Les súper agradezco, para mí fue un honor moderar este panel con estas tremendas panelistas, un aplauso para ellas. Y le dejo la palabra a la presentadora estrella que tenemos. Oye, bueno, les queremos agradecer, chicas, de verdad, un tremendo placer escucharlas. Tremendas mujeres, manso power. Felicia, mi respeto. Felicia. Rockstar, o sea, cuando grande quiero ser como usted. No, les quiero agradecer a todos y les quiero hacer una pequeña invitación. ¿Por qué no se suben todas y nos tomamos una fotito? ¡Bien, bravo! Muchas gracias. ¿Se escucha?